El rey leproso, Balduino IV, rey de Jerusalén, el rey de voluntad de hierro y única persona que fue capaz de detener a Saladino. Saladino, el famoso sultán que unificó el mundo musulmán de Oriente Próximo, que se enfrentó a los Hassasins y fue respetado incluso por sus adversarios cristianos. Y una guerra por Jerusalén, la ciudad más disputada de la historia. Y todo en el contexto entre dos cruzadas medievales. Hoy vamos a conocer la historia de estas dos grandes figuras de la historia medieval, Balduino IV y Saladino. Entenderemos sus personalidades y veremos las grandes batallas que libraron no solo contra ejércitos, sino también contra enfermedades, sectas y traiciones. Y como sé que me lo vais a preguntar en los comentarios, pues te respondo ya. En este vídeo, igual que en todos nuestros documentales, en vez de usar imágenes generadas por IA, usamos imágenes de películas y series. En el episodio de hoy hemos usado clips de la serie Saladino el Conquistador del 2023, también de la serie Nightfall del 2017 y por supuesto Kingdom of Heaven del 2005, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Orlando Bloom y que puedes ver en Disney+. Bueno, en Disney Plus si estás en Reino Unido como yo o en España, porque en Estados Unidos está en Hulu, que es una plataforma de streaming diferente. Y es que ese es el problema, dependiendo de dónde vivas vas a encontrar las pelis y series en una plataforma u otra, y a veces ni siquiera las puedes ver en tu país. Pero estás de suerte porque con CyberGhost VPN eso ya no será un problema nunca más. CyberGhost VPN, aparte de tener la amabilidad de patrocinar este vídeo, te permite cambiar vuestra ubicación virtual a cualquier país del mundo. De este modo puedes desbloquear catálogos de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y más de 35 plataformas de streaming con contenido que no está disponible en tu país. ¿Que por ejemplo quieres ver lo que ofrece Netflix en Estados Unidos? Pues un clic y ya estás ahí. Ya te digo que para gente como yo que nos encantan los documentales de historia y las películas bélicas esto es perfecto. Pero ojo que eso no es todo, igual que en la Edad Media los mensajeros cifraban las cartas para que si las interceptaban el enemigo no pudiera leer una sola palabra, una VPN hace exactamente lo mismo pero con vuestros datos en internet. Porque si aún no lo sabes, siempre que te conectas hay alguien mirando, desde tu proveedor de internet hasta anunciantes y sí, también ciberdelincuentes con malas intenciones. Y lo siento, pero no, el modo incógnito no te va a proteger. CyberGhost VPN cifra toda tu conexión y la redirige a través de más de 11.000 servidores en 100 países distintos. Así nadie sabe lo que haces en la red, ni siquiera ellos mismos, es una garantía de privacidad total. Yo es la VPN que uso a diario, yo y otros 38 millones de personas en todo el mundo, y es que además es la VPN más recomendada en Trustpilot, vamos, que es por eso por lo que te la recomiendo. Funciona en Windows, en Mac, en iOS, Android, Smart TVs, consolas, bueno, funciona en cualquier lugar y con una sola suscripción podéis proteger hasta 7 dispositivos a la vez. Puedes compartirlo con tu familia, con tus colegas, con tu novia, bueno, con quien te dé la gana. Y lo mejor de todo, usando el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario o el código QR que ves en pantalla, te llevas un 83% de descuento. Si lo calculas se te queda en 2 euros con 3 céntimos al mes y encima de todo eso te regalan 4 meses gratis. Pero tú no te preocupes, si no te convence tienes 45 días para pedir la devolución sin que nadie te pregunte nada. Muchas gracias CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Y ahora continuemos con el capítulo de hoy. Acompañadme en esta historia épica llena de tragedias, batallas y con dos de los personajes más fascinantes de la Edad Media. Sentaos, relajaos, porque esta es la historia de Balduino el Leproso y Saladino. Muy buenas a todos, soy Escocés y antes de hablar de Balduino IV, el famoso rey leproso, o contaros sobre Saladino, debemos ponernos en contexto. Porque su historia se comprende muchísimo mejor si comprendemos el tablero sobre el que se jugaba esta partida. Balduino nació en el 1161, pero vamos a retroceder hasta el año 1099. En aquel año los ejércitos de la Primera Cruzada acabaron de hacer lo impensable. Habían cruzado medio mundo conocido, habían sobrevivido a enfermedades, hambre y emboscadas y habían tomado Jerusalén por asalto. Lo que ocurrió dentro de esas murallas fue una carnicería que avergonzaría incluso a los estándares medievales. De hecho, no voy a entrar en detalle sobre esto porque ya haremos un documental sobre este tema. Solo destacar que fue una masacre donde los ejércitos cruzados no distinguieron entre religiones, incluyendo la matanza de cristianos orientales que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado. El tema es que sobre esos terribles cimientos los cruzados levantaron el Reino de Jerusalén, un oasis católico occidental enclavado en el corazón del mundo islámico. Ahora bien, mantener ese oasis era una historia completamente diferente.
El reino estaba en un estado de alerta permanente, rodeado de enemigos por todos sus flancos. Al norte, los principados musulmanes de Siria, al sur y el oeste, Egipto, y por dentro las cosas no eran mucho mejores. Las intrigas entre caballeros templarios, los hospitalarios, los varones locales y la nobleza recién llegada de Europa convertía a la corte en un nido de víboras donde todo el mundo conspiraba contra todo el mundo. Era una especie de Juego de Tronos, pero con esteroides. La segunda cruzada lanzada en 1147 había sido un fracaso estrepitoso. Los reyes de Francia y Alemania marcharon con grandes ejércitos y enormes promesas y volvieron a casa sin haber logrado nada significativo. Ese fracaso dejó al reino de Jerusalén bastante vulnerable y, peor aún, mandó un mensaje peligroso al mundo musulmán. Occidente no era invencible. Y aquí viene lo importante para la historia que os voy a contar hoy. En los estados cruzados la supervivencia dependía casi exclusivamente del prestigio del rey. Un monarca fuerte mantenía a raya a los enemigos y a las facciones internas alineadas. Pero un rey débil, o peor aún, un rey enfermo, eso era una invitación al desastre. Y para los musulmanes, que un rey leproso gobernara la ciudad santa no era solo un dato médico. Como señala el historiador Bernard Hamilton en su obra The Leper King and His Heirs, la lepra era interpretada en ambas culturas como una manifestación del juicio divino. Y es que para muchos líderes musulmanes, aquel rey enfermo era una señal del cielo. Dios estaba castigando a los invasores y Jerusalén debía ser recuperada. Así que ese era el escenario. Un reino frágil, dividido, rodeado de enemigos, sostenido con alfileres y a punto de coronar a un niño enfermo de 13 años. En este contexto nació Balduino en 1161, probablemente en Ascalón, en el seno de una familia que era, digamos, complicada. Su padre era Amalarico, conde de Jaffa y Ascalón, un hombre ambicioso y capaz que tenía los ojos puestos en el trono. Su madre era Inés de Courtenay, una noble que despertaba tantas pasiones como enemistades en la corte, y su hermana Sibila completaba el cuadro familiar. Ahora bien, para que Amalarico pudiera heredar el trono de su hermano Balduino III, que había muerto sin descendencia en 1163, la Iglesia le puso una condición que parece sacada de una telenovela medieval. Debía anular su matrimonio con Inés, alegando un parentesco demasiado cercano. Amalarico aceptó y el matrimonio fue declarado nulo, aunque eso sí, los hijos, incluido nuestro Balduino, fueron reconocidos como legítimos. El resultado fue que Balduino quedó separado de su madre biológica a una edad muy temprana y su padre se casó con María Comneno, una princesa bizantina. Aquella decisión creó una fractura política que envenenaría la corte durante décadas. Los partidarios de Inés contra los de la nueva reina, dos facciones que se odiarían a muerte. Y en medio de ese caos, Balduino fue puesto bajo la tutela de uno de los hombres más brillantes de su época, Guillermo de Tiro, arzobispo, cronista, diplomático y la persona que más quiso a aquel niño en todo el reino. Guillermo no era solo un tutor, era, como él mismo escribiría años después, un hombre que volcó toda su atención y su afecto en la educación de su pupilo real. En sus crónicas describió a Balduino como un niño apuesto, inteligente, con una memoria excelente y una pasión por las historias y por la equitación que superaba la de chicos mucho mayores. Y así llegó el día en que todo cambió. Guillermo de Tiro lo relató así. Los niños estaban jugando como hacían siempre, pellizcándose y arañándose los brazos. Todos los demás gritaban de dolor, pero Balduino no reaccionaba. Guillermo se acercó, le examinó el brazo y comprobó con horror que el niño no sentía absolutamente nada. El propio Guillermo escribió en sus crónicas que descubrió que la mitad de su brazo derecho y su mano estaban insensibles. Podían pellizcarlo o incluso morderlo sin que el niño sintiera dolor alguno. Aquello no era valentía infantil, era el primer síntoma visible de la lepra. Ahora dejadme hacer un pequeño inciso aquí para explicaros brevemente lo que es esto de la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae. Afecta sobre todo a la piel, los nervios, los ojos y las vías respiratorias. El afectado pierde sensibilidad al dolor y al tacto, y esto provoca que muchas heridas e infecciones pasen desapercibidas y puedan causar deformaciones con el tiempo. Lo de que se caigan partes del cuerpo es más mito que otra cosa, pero sí pueden ser muy visibles estas deformaciones. Venga, dicho esto, sigamos. La familia intentó ocultarlo, lo trataron como un secreto de estado esperando que fuera una afección pasajera. Porque la lepra en la Edad Media no era solo una enfermedad mortal, era una sentencia social y espiritual. Se consideraba un castigo divino, una especie de maldición de Dios. Un leproso era un muerto en vida, alguien a quien la sociedad apartaba, a quien la iglesia sometía a un ritual de separación que era, en esencia, un funeral en vida. Así que en la teoría, un leproso no podía reinar nunca. Pero el destino tenía otros planes.
En 1174, Amalarico I murió repentinamente, como solía pasar en la época, de disentería. El reino quedó en shock y Balduino, un adolescente de 13 años cuya enfermedad ya era un secreto a voces, fue coronado rey de Jerusalén. El historiador Stephen Runciman describió aquella situación como el inicio de una crisis inevitable, con un reino que ya estaba dividido entre los varones diplomáticos nativos y los recién llegados de Europa sedientos de Guerra Santa. Por el momento el poder real quedó temporalmente en manos de un regente, Raimundo III de Trípoli, que gobernaría hasta que Balduino cumpliera los 15 años, pero la regencia no era más que un parche. Porque mientras Jerusalén coronaba a un niño enfermo, al otro lado de la frontera algo estaba cambiando para siempre. Saladino estaba logrando lo que nadie había conseguido en siglos: unificar las facciones suníes y chiíes del mundo musulmán bajo una sola bandera. Había tomado Egipto, había consolidado su poder en Damasco y ahora miraba hacia Jerusalén con la paciencia de un depredador que sabe que su presa está herida. El destino de Balduino IV era claro desde el primer día: ser el único muro entre Saladino y la ciudad santa. Un muro de carne enferma, pero voluntad de hierro. Balduino no era idiota, sabía perfectamente que la lepra lo iba a matar y que no podía tener descendencia. Así que hizo lo que cualquier rey medieval inteligente habría hecho en su lugar: buscó un marido fuerte para su hermana Sibila. El elegido fue Guillermo de Montferrato, apodado Larga Espada, un noble italiano con reputación militar y sangre real. El plan era sencillo y trágico a partes iguales. Balduino abdicaría, dejaría el trono en manos de Sibila y Guillermo y se retiraría a morir en paz. Pero la muerte, que ya se estaba llevando a Balduino, le jugó una muy mala pasada. Guillermo de Montferrato murió apenas unos meses después de la boda, probablemente de malaria, dejando a Sibila embarazada. De aquel embarazo nacería el futuro Balduino V, y nuestro Balduino IV, que ya estaba planificando su retiro, tuvo que seguir cargando con la corona mientras su cuerpo se pudría lentamente. Y ahora es donde metemos en escena a uno de los personajes más fascinantes y detestables de toda esta historia: Reinaldo de Chatillon. Si decimos que Balduino era el rey trágico, pues Reinaldo era el perro rabioso del reino. Este tipo era un noble francés que había llegado a Tierra Santa buscando fortuna, se había casado con la princesa de Antioquía y desde entonces no había dejado de causar problemas. Atacaba caravanas musulmanes, rompía treguas cuando le daba la gana, organizaba incursiones piratas por el Mar Rojo y en general se comportaba como si las consecuencias de sus actos las fuera a pagar otros, que es exactamente lo que pasaba. Cada ataque de Reinaldo obligaba a Balduino a luchar batallas que no quería, a gastar recursos que no tenía y a reparar treguas que no había roto. Pero al mismo tiempo, Reinaldo era un líder militar feroz, un hombre que en el campo de batalla valía por 10, y Balduino no podía permitirse descartarlo. Y entonces llegó la batalla de Montgisart. En noviembre de 1177, Saladino se lanzó a invadir Jerusalén con un ejército enorme. Las fuentes varían mucho, pero las crónicas cristianas hablan de hasta 25.000 hombres, una cifra probablemente inflada, pero que refleja la enormidad de la amenaza. Saladino estaba convencido de que el rey leproso estaba moribundo. Un escritor cristiano contemporáneo, citado por Bernard Hamilton, describió el estado de Balduino en aquel momento como el de un hombre que ya estaba medio muerto. Saladino ignoró todo esto y marchó directamente hacia Jerusalén. Spoiler alert, error y además error grave. Balduino, con solo 16 años, salió de Ascalón con apenas unos pocos cientos de caballeros. Según Guillermo de Tiro, no eran más de 375 caballeros. Aunque también es cierto que se piensa que iba acompañado de otros miles de unidades que incluían templarios, infantería, tropas locales y auxiliares, pero eso sí, la diferencia entre cristianos y musulmanes era abrumadora. Entonces Balduino desmontó de su caballo, ordenó al obispo de Belén que levantara la reliquia de la Veracruz, se postró ante ella para rezar y luego se levantó, arrengó a sus hombres y cargó. El historiador Stephen Howard describe lo que ocurre a continuación con una frase bastante guapa. Había 26.000 jinetes sarracenos contra apenas unos cientos de cristianos, pero fueron los sarracenos los que huyeron en desbandada. Aunque de nuevo aclarar que es muy probable que hubiese más tropas cristianas que no fuesen caballeros. Bernard Hamilton subraya algo crucial. Dado el estado de su enfermedad, Balduino habría tenido toda la legitimidad para delegar el mando de su condestable, pero eligió liderar a sus ejércitos en persona y participar en el combate, luchando prácticamente con una sola mano, utilizando las habilidades que su maestro de equitación árabe le había enseñado. Por otro lado, Reinaldo de Chatillon, hay que reconocérselo, también luchó con valentía aquel día. Y finalmente Saladino tuvo que huir a lomos de un camello con su ejército derrotado a sus espaldas. Fue una humillación total.
La batalla de Monquisar lo cambió todo. La perspectiva que los habitantes del reino tenían de su joven rey enfermo se transformó de la noche a la mañana. Ya no era el niño leproso que compadecían, era un guerrero bendecido por Dios. Pero toda gran victoria tiene su contraataque. 2 años después, en 1179, Saladino devolvió el golpe en Mars Ayyun, lo que supuso un desastre para los cruzados. Y en la huida ocurrió una de las escenas más desgarradoras de toda esta historia. Balduino tuvo que ser cargado a hombros por un caballero porque sus manos, devoradas por la lepra, ya no podían sostener las riendas de su caballo. Aquella imagen, la de un rey que ni siquiera podía huir por sus propios medios, resume mejor que ninguna otra la tragedia de Balduino IV. Yo creo que también cabe destacar el episodio del castillo del Vado de Jacob. Por aquellas fechas, Balduino había ordenado construir una fortaleza estratégica en un cruce vital del río Jordán. Saladino ofreció 60.000 monedas de oro para que detuviera la construcción, pero Balduino se negó. Así que Saladino tomó el castillo y pasó a cuchillo a toda la guarnición. La piedad se estaba terminando. Mientras tanto, la corte de Jerusalén se desmoronaba por dentro. Sibila se había casado de nuevo, esta vez con Guido de Lusignan, un tipo físicamente impresionante pero políticamente inepto. Guido era guapo, alto, tenía una bonita sonrisa y absolutamente ninguna idea de cómo gobernar un reino asediado. La corte se dividió en 2 bandos irreconciliables. Los halcones, liderados por Reinaldo y los templarios, que querían una guerra total, y las palomas, liderados por Raimundo de Trípoli, que sabían que la supervivencia del reino dependía de la diplomacia. Stephen Runciman describió esta división como una fractura ya existente desde el inicio del reinado de Balduino, entre los varones nativos que eran más diplomáticos y los recién llegados de Occidente que eran unos fanáticos belicosos. Y para colmo, el mundo cristiano le dio la espalda a Jerusalén. Balduino buscó una alianza con Bizancio, pero la muerte del emperador Manuel I en 1180 dejó al imperio sumido en el caos. Jerusalén se quedó sola, completamente sola. Y mientras tanto, la iglesia sugería en voz baja que la lepra de Balduino era un castigo divino por los pecados del reino. Y con absolutamente todo en contra, este hombre seguía luchando. En 1182, en Le Forbelet, parcialmente ciego, apenas capaz de moverse, Balduino lideró de nuevo a sus tropas contra Saladino. Bernard Hamilton atribuye aquella victoria al respeto que la lealtad de Balduino inspiraba. Y es que su sola presencia en el campo de batalla bastaba para que sus hombres lucharan como poseídos. Y las tropas de Saladino no entendían cómo aquel cadáver seguía apareciéndose ante ellos. Parecía que la presencia de Balduino infundía un terror casi supersticioso entre los musulmanes. Y aquí un apunte bastante importante. Balduino siempre llevaba consigo la Veracruz al campo de batalla. Para los cruzados, esa reliquia era mucho más que un símbolo religioso. Era la prueba física de que Dios estaba de su lado. Para el ejército, verla brillar bajo el sol antes de una carga significaba que la victoria estaba garantizada. Y para Saladino, capturarla se convertiría en una obsesión, porque sabía que destruir ese símbolo sería destruir el alma del enemigo. A principios de la década de 1180, el cuerpo de Balduino era un mapa del horror. Para 1182 la lepra le había arrebatado la vista y sus extremidades eran prácticamente inservibles. Las crónicas describían al rey como si fuese un cadáver, envuelto en vendas, transportado en una litera de seda entre sus caballeros, incapaz de caminar, de montar y de sostener una espada. Y sin embargo, su sola presencia seguía siendo el muro que mantenía a raya al mismísimo Saladino. Y ahora detengámonos aquí un momentito y dejadme cambiar brevemente el tema, porque quiero hablar de algo que no era muy importante, pero sí muy interesante. La máscara de Balduino. Esa famosa máscara de plata que Edward Norton llevaba con tanta elegancia en Kingdom of Heaven, la película que estamos usando en este episodio para presentar este capítulo de la historia. La máscara, que es la imagen icónica que todos asociamos con Balduino IV, pero que no existió realmente. No existen fuentes contemporáneas que mencionaran una máscara, ninguna. Ni las crónicas cristianas de Guillermo de Tiro, ni las fuentes musulmanas de la época. De hecho, es todo lo contrario. Las crónicas describen con una crudeza estremecedora su rostro desfigurado, su cuerpo consumido y sin ningún intento de ocultarlo. Guillermo de Tiro lamentó abiertamente el estado de su antiguo pupilo, describiendo cómo sus miembros se habían consumido mientras su determinación permanecía intacta. La máscara de plata es solo una licencia poética de Ridley Scott, una imagen poderosa para el cine, pero históricamente falsa. Aunque también te lo digo, vamos a seguir usando estas imágenes para el resto de este episodio.
Pero además, si lo piensas bien, el hecho de que Balduino gobernara con el rostro descubierto, mostrando las marcas de su enfermedad ante súbditos y enemigos, le convertía en una figura infinitamente más valiente y más humana que cualquier versión enmascarada. Pero venga, volvamos con la historia. Los últimos años fueron una agonía en todos los sentidos. Balduino envió al arzobispo Heraclio a Europa en una misión desesperada para conseguir ayuda. Heraclio viajó hasta Inglaterra, hasta la corte de Enrique II y le suplicó que enviara una armada. Enrique II prometió, juró, se emocionó y no hizo absolutamente nada. Priorizó sus propios intereses políticos, sus guerras con Francia y sus conflictos con sus propios hijos. Para él Jerusalén podía esperar. Y fue entonces cuando Balduino supo que sus aliados cristianos lo habían abandonado. Balduino IV de Jerusalén murió en marzo de 1185. Tenía 24 años. Un hombre que, según todos los pronósticos, debería haber muerto en la adolescencia, logró reinar durante una década, librar batallas imposibles, mantener unido un reino fracturado y contener a Saladino con pura fuerza de voluntad. El historiador francés René Gruchet escribió que Balduino fue uno de los personajes más conmovedores de la historia medieval, un alma heroica atrapada en un cuerpo que se desintegraba día a día. Y este es nuestro momento de entender lo que Balduino significó. Él no perdió Jerusalén, la mantuvo viva, con un cuerpo que se caía a pedazos, sin aliados, sin recursos, rodeado de traidores y conspiradores. Este hombre fue el único dique que contuvo la marea de Saladino durante 10 años y lo que vendría después de él sería un desastre de proporciones bíblicas. El trono pasó a su sobrino Balduino V, un niño de apenas 8 años, hijo de Sibila y del difunto Guillermo de Montferrato, y la regencia recayó en Raimundo III de Trípoli. Pero lo cierto es que duró muy poco. Balduino V murió antes de cumplir los 10 años, dejando un vacío de poder absoluto. Y entonces el trono cayó en las peores manos posibles. Sibila se coronó reina y nombró rey a su marido. El mismo Guido que medio reino consideraba un usurpador, un líder sin carisma, sin visión estratégica y sin la más mínima comprensión de la situación en la que se encontraba. Aquello era como un barco sin timón, y el reino se fracturó de manera definitiva. Por un lado estaban los varones nativos, los Poulans, liderados por Raimundo de Trípoli. Hombres que habían nacido en Tierra Santa, que hablaban árabe, que entendían la mentalidad de sus vecinos musulmanes y que sabían que la supervivencia dependía de un equilibrio delicado entre diplomacia y fuerza. Y por otro lado, los recién llegados de Europa y las órdenes militares, fanáticos sedientos de gloria que despreciaban a los locales y veían toda negociación como una cobardía. Y en medio de ese caos, Reinaldo de Chatillon firmó la sentencia de muerte del reino. Atacó una enorme caravana que viajaba hacia la Meca, violando flagrantemente la tregua con Saladino. Las fuentes discrepan sobre si la hermana de Saladino viajaba en esa caravana, pero lo que está documentado es que Reinaldo capturó un botín inmenso y se negó a devolverlo. Incluso cuando el propio rey Guido se lo ordenó, Reinaldo lo miró a la cara, le dijo que él era el señor de sus tierras y que no reconocía ninguna autoridad sobre sus actos. Saladino, harto de años de provocaciones, harto de treguas rotas, juró solemnemente que cortaría la cabeza de Reinaldo con sus propias manos. Y ese juramento no era una amenaza, era una promesa. En ese punto, el respeto que Saladino había tenido por Balduino IV se había transformado en un deseo de exterminio total contra los nuevos líderes cruzados. La guerra ya no era estratégica, era personal e inevitable. Y ahora llegamos a la segunda parte del capítulo de hoy. Llega el momento de hablar de Saladino, no como un villano, porque realmente no lo fue, sino como el némesis perfecto, el contrapunto exacto de Balduino IV. Recordemos que Saladino logró algo que nadie había conseguido en siglos, derrocar a la dinastía Fatimi en Egipto y unir bajo su mandato El Cairo y Damasco. Pero para convertirse en el campeón de la fe contra los cruzados, primero tuvo que derramar sangre musulmana. Eliminó a todos sus rivales internos en lo que fue esencialmente una guerra civil silenciosa. Y ahora llega el momento de hablar de los Hazzasins. Saladino tenía muchos rivales, pero uno de los más temibles era, sin duda, la secta de los Hazzasins, los asesinos. Sí, la palabra asesino en español proviene directamente de ellos, de Assassin, un término cuya etimología exacta aún debaten los académicos como Bernard Lewis en su estudio de Assassins, pero la tradición popular asocia con el hachís que supuestamente consumían antes de sus misiones. Sea como sea, estaban liderados por Rashid ad-Din Sinan, conocido como el Viejo de la Montaña, y operaban desde fortalezas inexpugnables en las montañas de Siria, especialmente desde Mashiaf.
Estos guerreros de élite no buscaban conquistar ciudades ni ganar batallas campales. Su estrategia era más sutil y más aterradora. Decapitaban imperios asesinando a sus líderes. Un cuchillo, un hombre entrenado desde la infancia y una voluntad absoluta de morir en el intento. Estos assassins consideraban a Saladino un usurpador y una amenaza directa a su estado independiente. En 1174 o en 1175, mientras Saladino sitiaba Alepo, un grupo de asesinos se infiltró en su campamento. Mataron a varios guardias, pero no lograron acabar con él. Un año después, durante el asedio de Azaz, un asesino logró llegar hasta la tienda de Saladino y lo hirió en la cabeza con un cuchillo. Saladino se salvó únicamente porque llevaba una cofia de malla de acero bajo su turbante. Desde ese día se dice que dormía con una cota de malla y no volvió a quedarse solo nunca más. Tras estos ataques, Saladino decidió acabar con la amenaza de raíz y asedió la fortaleza de Masyaf en 1176. Y aquí es donde ocurrió algo que pertenece más al terreno de la leyenda que al de la historia verificable, pero es una historia tan demasiadamente épica que pues no puedo dejar de contarla. Según las fuentes, que incluyen relatos compilados de cronistas posteriores, una mañana Saladino despertó en su tienda y descubrió que las lámparas habían sido movidas. Junto a su cama encontró unos panecillos calientes con la forma característica de los assassins y una nota clavada con una daga envenenada. Se dice que Sinan, el líder de los assassins, la clavó él mismo. El mensaje era claro: puedo matarte cuando quiera. A ver, ¿es verdad esta historia? Pues probablemente es una mezcla de propaganda de los propios asesinos y de adornos legendarios posteriores. Los assassins eran maestros de la guerra psicológica y dejar dagas en las almohadas de sus enemigos era una de esas tácticas documentadas de intimidación. Que Sinan en persona burlara toda la seguridad del campamento es casi seguro una exageración, pero el efecto fue real. Saladino levantó el asedio y pactó una tregua permanente con los asesinos. De esa manera convirtió a sus peores enemigos en aliados silenciosos. En 1183, Saladino tomó finalmente Alepo. Esta era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Jerusalén quedó oficialmente rodeada por un solo mando. Egipto al sur, Siria al norte y al este. Antes Saladino era un peligro, ahora era una fuerza de la naturaleza. En aquel mismo periodo Saladino enfermó gravemente y su esposa murió mientras él se recuperaba. Pero ni siquiera la tragedia personal detuvo su campaña. Tras unificar el mundo musulmán, lanzó una campaña de propaganda masiva. Ya no reclutaba solo soldados profesionales, atraía voluntarios de todo el mundo islámico, hombres que venían a luchar no por un sueldo, sino por la fe. La yihad contra Jerusalén ya estaba en marcha. Saladino había esperado pacientemente a que el rey de hierro muriera, porque sabía que mientras el leproso viviera, Jerusalén era inexpugnable. Con Balduino bajo tierra, la hora había llegado. Aclaremos desde ya que Saladino era un genio militar, y lo demostró en su planteamiento previo a Hattin. En lugar de marchar directamente contra Jerusalén, atacó Tiberíades, porque sabía que Tiberíades era la ciudad de la esposa de Raimundo de Trípoli. Era un ataque calculado para tocarle el honor a los cruzados y obligarlos a reaccionar. Los cruzados se vieron obligados a salir al encuentro de Saladino y acamparon en Seforia, donde había abundante agua para mantener a su ejército. Una vez allí, los cruzados tenían que evaluar cuáles serían sus siguientes pasos. El debate entre los cruzados era bastante tenso. Raimundo de Trípoli, un veterano que conocía aquella tierra como la palma de su mano, suplicó que no marcharan. Les dijo que prefería perder su ciudad y sus tierras antes de perder todo el ejército cruzado y el reino entero por caer en una trampa de Saladino en pleno desierto. Él era la voz de la experiencia, de la razón, de alguien que sabía perfectamente lo que Saladino pretendía. Pero Reinaldo de Chatillon y el gran maestre templario Gerardo de Rederford tacharon a Guido de cobarde. Y Guido, desesperado por demostrar que no era un títere, pues tomó la peor decisión de la historia de las cruzadas. Ordenó marchar hacia el desierto de Galilea en pleno mes de julio. Aquella noche algunos caballeros, aterrorizados por lo que veían venir, desertaron y se pasaron al bando de Saladino, avisándole de que el ejército cristiano ya estaba derrotado antes de librar una sola batalla. Y entonces llegó la batalla de Hattin. Lo que ocurrió el 4 de julio de 1187 fue más una ejecución colectiva que una batalla. Saladino no los atacó de frente, no necesitaba hacerlo. Utilizó unas tácticas de asfixia. Los francos caminaban cargados con armaduras de 30 kilos bajo un sol que superaba los 40 grados y sin una sola gota de agua. Saladino mandó quemar la maleza seca que rodeaba la columna cruzada.
El humo negro y el calor de las llamas asfixiaban a los soldados mientras los arqueros sarracenos lanzaban una lluvia incesante de flechas. El clímax de la batalla se produjo en los Cuernos de Hattin, 2 colinas gemelas donde los últimos cruzados intentaron una resistencia desesperada. Y en ese momento cayó la Veracruz, aquella reliquia que Balduino IV siempre había llevado a sus batallas, aquel símbolo sagrado que durante décadas había inspirado a los ejércitos cruzados, fue capturada. Las fuentes coinciden en que la reliquia fue tomada durante la batalla, posiblemente junto al obispo de Acre que la portaba. Y es que para los cruzados esto debió de ser como ver caer el mismísimo cielo. Saladino, aunque generalmente clemente con los soldados rasos, ordenó ejecutar a todos los templarios y hospitalarios capturados. Los consideraba fanáticos irrecuperables que jamás dejarían de luchar. Y después de esto llegó la escena más tensa de toda esta campaña. Para entenderla hay que tener en cuenta que en la tradición medieval, en sus códigos de honor, ofrecer comida o bebida implicaba protección y hospitalidad. Pues bien, Saladino hizo traer ante él a los prisioneros principales. Ofreció agua helada traída con nieve del Líbano al rey Guido, que estaba agotado y deshidratado. El rey Guido bebió y después le pasó el agua a Reinaldo de Satillón. En ese momento Saladino intervino inmediatamente. Él no extendía su protección y hospitalidad a quien había jurado decapitar. Así que le negó permiso para darle de beber a aquel criminal. Saladino se levantó, miró a Reinaldo y por fin cumplió su promesa. Desenvainó su espada y le asestó un fuerte golpe en el hombro. Sus guardias terminaron el trabajo y lo decapitaron. Así fue el fin del hombre que había provocado la caída del reino. El rey Guido, aterrorizado, pensó que él sería el siguiente, pero Saladino dijo algo muy famoso según las crónicas. Los reyes no matan a los reyes. Guido permaneció prisionero un tiempo y luego fue liberado. Con el ejército cruzado aniquilado en Hattin, las ciudades costeras cayeron como fichas de dominó. Acre, Jaffa, Beirut, todas abrieron sus puertas sin apenas resistencia. Jerusalén se convirtió en una ciudad de refugiados, llena de mujeres, niños, ancianos, pero eso sí, sin caballeros. Y en ese momento apareció un hombre que daría un último destello de dignidad a la causa de los cruzados. Vaillant de Ibelín. Sí, Vaillant de Ibelín, el personaje histórico en el que se basa Orlando Bloom en la película Kingdom of Heaven, pero la película cambia muchísimo su vida real. Vamos, que no se parece en nada a quien fue en realidad, pero bueno, sigamos con la historia. Vaillant había escapado de Hattin y había pedido a Saladino un salvoconducto para entrar en Jerusalén y sacar a su familia. Saladino accedió con la condición de que no tomara las armas contra él. Pero al llegar a Jerusalén, los habitantes le suplicaron que se quedara para defenderlos y el patriarca Heraclio lo absolvió de su juramento. Tú fíjate cómo estaba la cosa que Vaillant tuvo que nombrar caballeros a 60 adolescentes y mercenarios para tener a alguien que defendiera las murallas, y es que para entonces la situación era completamente desesperada. Cuando Saladino llegó ante los muros de Jerusalén, decidió tomarla por asalto. Atacó precisamente los puntos que Balduino IV había reforzado años atrás, conociendo perfectamente las debilidades del sistema defensivo, y sus zapadores socavaron secciones de la muralla mientras proyectiles incendiarios llovían sobre los defensores. Pero Vaillant tenía un último as bajo la manga. Subió a las murallas y lanzó una amenaza aterradora directamente a Saladino. Si no les daba una salida digna, destruirían cada mezquita, quemarían la cúpula de la roca, matarían a los 5.000 prisioneros musulmanes y morirían luchando hasta el último hombre. Esto era un farol enorme, pero Saladino, que era ante todo pragmático, aceptó el negociar. Y así llegamos a una comparativa bastante incómoda. En el año 1099, cuando los cruzados tomaron Jerusalén, convirtieron las calles en ríos de sangre, acabaron con los musulmanes, judíos y cristianos orientales sin distinción. Sin embargo, en 1187, Saladino permitió que la gente pagara un rescate y saliera en paz. Protegió el Santo Sepulcro y puso guardias para que nadie fuera maltratado. Su hermano Al-Adil liberó 1000 personas que no podían pagar de su propio bolsillo. Y Saladino mismo decretó que todos los ancianos que no pudieran reunir el dinero para el rescate quedaran libres por pura compasión. Y así, finalmente, fue como Saladino se hizo con el control de Jerusalén. Tras la conquista, la Europa cristiana lanzaría la Tercera Cruzada para recuperar Jerusalén, liderada por el mismísimo rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, cuya historia completa es fascinante y podéis ver en este capítulo de aquí. Y hoy no hay una conclusión final para terminar este capítulo, solo un pequeño detalle de la historia que hemos contado. Cuando Saladino entró en Jerusalén, preguntó dónde estaba enterrado Balduino IV, aquel leproso, su antiguo rival y el único hombre que lo había frenado durante una década.
A diferencia de otros conquistadores, Saladino prohibió profanar las tumbas de los reyes cristianos. El cuerpo del rey leproso siguió descansando en paz en el Gólgota. Y Saladino rindió un respetuoso silencio ante la tumba del hombre que, incluso enfermo, fue el único capaz de detenerlo. Y ahora, como siempre, la pregunta es para ti. ¿Tú también creías que Balduino usaba una máscara? ¿Crees que Saladino fue justo en sus decisiones? ¿Vas a aprovechar la increíble oferta de CyberGhost VPN del 83% de descuento más 4 meses gratis con el link de la descripción y del primer comentario o de este código QR que ves en pantalla? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. No olvides dejar un like si te ha gustado este episodio y sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.